comenzamos el capítulo número 10 de Sin Falta Investiga. ¿Cómo le va, señor Marcos Velázquez? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Federico? Un placer de nuevo estar de vuelta con todos los amigos de que nos siguen siempre en Sin Falta Investiga. Bueno, vamos a hablar de multas Conmebol al comenzar el programa. Pero antes vamos a hacer mención a otros temas que tocaremos más adelante en este capítulo 10 de Sin Falta Investiga. ¿Qué está pasando en la Federación Peruana de Fútbol? ¿Cuál es el futuro de su actual presidente, Edwin Oviedo? Así es, tenemos una entrevista exclusiva y rimbombante, por llamarlo de una manera, con el periodista Humberto Jara. Él es un destacado colega que ha escrito inclusive libros, ha hecho también investigaciones, no solamente la parte deportiva, sino también política de Perú. Ha escrito sobre temas de Fujimori, escrito bestsellers, en fin, una eminencia realmente del periodismo peruano, con quien vamos a estar hablando enseguida, en minutos más. Bueno, haremos mención también a la situación entre APF, Apostala y los clubes paraguayos. Vamos a tener también una entrevista exclusiva con el abogado del Club Olimpia, quien dará postura, quien mencionará cuál es la postura mejor de Olimpia con respecto a esta situación, este comunicado que recibió el club semanas atrás de parte de la asociación matriz del fútbol paraguayo. Así es, y para recordar un poquito, Federico, gracias a los amigos que nos siguen siempre, más de 1000 reproducciones, programa de la Copa Paraguay, programa que fue el número, si me pone el... Programa 4, sí, señor. Para que vean un poquito que Copa Paraguay no es nada nuevo, como algunos están descubriendo la pólvora en estos días, ¿verdad? Recordamos que Sin Falta Investiga ya en los principios ha hecho una investigación y ha hecho denuncias con relación a este torneo que cada vez que avanza se van viendo más irregularidades. Bueno, caso Conmebol. Así comenzamos este capítulo número 10. Gracias a todos por acompañarnos, gracias por estar del otro lado, gracias por sus interacciones. Estamos en Twitter, @sinfaltapy, al igual que en las otras redes, en Facebook y en Instagram. Caso Conmebol, ¿tenés idea, Marcos, de cuánto recauda la Conmebol solamente en multas producto de sanciones disciplinarias dentro de la cancha o de alguna infracción que se cometa y, por supuesto, que esté reglamentada? ¿Tenés idea? ¿Te imaginás? ¿Hiciste alguna vez un cálculo aproximado, por lo menos? Y yo me imagino, Fede, ¿verdad? Algo muy grosso, conociendo a la gente que está adentro. Pero me gustaría saber si la gente que nos sigue tiene idea o se puede dimensionar un poco la cantidad que recauda la Conmebol en materia de multa, en materia de sanciones y compañía, ¿verdad? Hasta pareciera ser que existe una cuestión de recaudar por recaudar, ¿verdad? O sea que muchas veces sanciones descabelladas, argumentos no incoherentes de repente, pero el tema parece ser una cuestión de recaudación más que nada, pro bolsillo, como se diría de repente en la jerga popular. Bueno, vamos al ejemplo 1 para meternos en el caso. Esta es una información que llega desde Europa. ¿Qué pasó? El Valencia se presenta a jugar un partido con un pequeño error, entre comillas, en la indumentaria. Entonces, según el reglamento de la UEFA, como estamos viendo ya en pantalla, así es, esto ocurre por primera vez y el club recibe una advertencia, sea Valencia, sea Barcelona, Real Madrid, Manchester, cualquiera sea. Entonces, primer error, advertencia. Segundo error, $3.000. 3.000 euros. Perdón, 3.000 euros, tenés razón. 3.000 euros. Claro, en esta nota lo que hace la UEFA es señalarle al Valencia, ¿verdad?, de que por ese error, digamos, en la indumentaria, por ser la primera vez, lo advierte, ¿verdad? Y le recuerda que existe un reglamento donde se estipula que debe ser así, la indumentaria, y bueno, y de reincidir, digamos, el Valencia en esta situación. La sanción o multa es de 3.000 euros. Bueno, pasemos a lo que ocurre en Sudamérica. Sanción de Conmebol a River Plate.
En primer lugar, nunca dice, o generalmente en todas las sanciones que hemos observado a lo largo del año, no menciona el motivo exacto. Entonces, directamente, por infringir el artículo tanto. Del artículo tanto tenemos que entrar a buscar específicamente en qué consiste y nos encontramos con que River Plate, por una situación similar a la del Valencia, por no cumplir exactamente lo relacionado a la vestimenta, fue multado con $18.000. Bueno, ¿qué es lo que pasó? El escudo de la Copa Libertadores se imprimió 10 centímetros más abajo de lo que está estipulado, lo que está establecido. Por 10 centímetros, una cuestión que pudo haber pifiado el utilero, el de la serigrafía, no sabemos qué pasó. River Plate tiene que pagar $18.000. Y acá cabe un poco señalar a la audiencia. Si tanto le gusta, señor Domínguez, imitar a los europeos, ¿verdad? Trayendo, digamos, la final única de la Libertadores, trayendo la final única de la Sudamericana, trayendo el VAR, digamos, antes que se implemente en Europa, una serie de cuestiones que hacen que supuestamente nosotros tenemos que igualarnos a los europeos. ¿Por qué no imitar también en estas cuestiones que son muy positivas, digamos, como el hecho de que la UEFA en una primera ocasión nada más lo advierte, digamos, al Valencia, para luego sí, en una reincidencia ya aplicarle alguna sanción pecuniaria? No, acá de una y de primera la Conmebol le aplica nada más y nada menos que $18.000 al Club River Plate por tener la insignia de la Conmebol en uno de los brazos un poquito más bajo, un poquito más alto de lo que corresponde realmente. Y es realmente lo que demuestra es un afán recaudador la gente de la Conmebol. Un afán o recaudador. Realmente lo que bueno, demuestra esta gente. A ver, veamos casos puntuales y después, tras el gran trabajo de nuestra compañera Blanca Páez, nuestra productora general, nos ha presentado todo esto y lo vamos a presentar a todos ustedes. Números que son aproximados, es decir, probablemente la Conmebol ha cobrado un poquito más, les vamos a explicar por qué. Pero vamos a algunos casos puntuales para que podamos entender la magnitud de lo que estamos comentando. Gremio, campeón de América. El año pasado le gana ambas finales a Lanús. Conmebol multa a Gremio en $112.000. Ese es el monto. Es la multa. ¿Por qué? Por enviar a los patrocinadores del torneo un video con supuestos errores arbitrales en el partido de ida de la final de la Copa Libertadores. Recordemos un poquito. En las semifinales y final del año anterior ya se utilizó el VAR. Aún así, Gremio consideró que hubo errores arbitrales, se los envió a los auspiciantes, tratando de decirles a ellos que ha perdido cierta credibilidad el torneo. Claro, ese es el mensaje. Asimismo, la unidad disciplinaria de Conmebol consideró que se violaron normas de disciplina, por lo que advirtió al club brasileño que en caso de reiterar cualquier infracción a la disciplina deportiva de igual o similar naturaleza, podría afrontar medidas más severas que están contempladas en el reglamento. Bueno, $112.000. Está bien, hablamos de una cuestión disciplinaria, hablamos de una violación a las normas de disciplina escritas en el reglamento. Pero digo, esto es algo totalmente fuera del contexto futbolístico. Gremio le envía un video al auspiciante para decirle, mira, la copa es así. Salió campeón de América. Perfecto. Esta es la multa. $112.000 por el simple hecho de enviar videos de errores arbitrales, ¿te parece? Así mismo. Realmente los ejemplos son espeluznantes. Está el caso del Deportivo Lara también, sí. Podemos ver, donde se lo multa por más de $100.000 también, por una cuestión meramente, digamos, extra futbolístico, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad? Dice, el Tribunal de Disciplina de la Conmebol resuelve imponer al Club Deportivo Lara una sanción consistente en jugar sus próximos 3 partidos
como local en competiciones oficiales organizadas por la Conmebol a puerta cerrada. Y artículo 2, imponer al Club Deportivo Lara una multa de $100.000, ¿verdad? $100.000, el importe de esta multa que será debitado automáticamente del monto a percibir por el club en concepto de derechos de televisación o patrocinio. Esto demuestra realmente a las claras de que más allá de una cuestión de querer sancionar, digamos, las irregularidades, lo que existe es, reitero, un afán recaudador, Federico. Bueno, ahora, le contamos al público por qué. Claro. Porque este es el comunicado de Conmebol. En ningún lugar, por lo que estamos observando, se menciona el motivo. Como siempre. Bueno, fue el partido contra Corinthians este año, en Venezuela. ¿Qué pasó? Uno de los hinchas de Lara arrojó una botella hacia su propio arquero. Seguramente no lo quería, no sabemos qué pasó. Bueno, porque un hincha arroja una botella, el club tiene que pagar a su propio arquero. A su propio arquero, claro. Está bien, es cierto. Alguna vez tenemos que pensar también que los clubes deben hacerse cargo del comportamiento de sus hinchas. Perfecto, pero en todo caso, castiguemos al sujeto que hizo eso. No sabemos qué pasó con este sujeto, si se investigó, se averiguó, listo. Independientemente a eso, Lara debe abonar $100.000 porque un hincha tira una botella, ¿te parece? Así es. ¿Te acuerdas también el caso de Flamengo? Federico. Flamengo, la final del año pasado contra Independiente por Copa Sudamericana. Incidentes en el día previo, disturbios frente al hotel de concentración Independiente, lo que fue el partido, se jugó, perdió Flamengo, Independiente campeón de la Sudamericana después de mucho tiempo. Todo muy bien, todo muy lindo. Este año Conmebol emite el comunicado: $300.000 de multa para el club brasileño por el comportamiento de los hinchas. A ver, repetimos esto. Queremos saber cómo se determina que Flamengo tiene algo que ver con lo que hacen sus hinchas. ¿El incidente fue dentro o fuera de la cancha? No, fue fuera de la cancha. Pero el principal inconveniente se dio en la previa al partido. Y además, repito, ¿cómo comprobás que Flamengo tiene relación directa con esos hinchas? ¿Cómo comprobás que esos no son hinchas de otro equipo que fueron infiltrados con camiseta del Flamengo para hacer quedar mal a la institución? O sea, hay muchos detalles allí. Y detalles que en todo caso la justicia debería manejar, me parece a mí. Y está bien, uno dice multa, bueno, pero $300.000, ¿te parece? A mí lo que me interesaría saber es si estos montos, porque estamos hablando de sumas bastante grosas, Federico, audiencia, ¿dónde van a parar estos montos, estas recaudaciones? ¿Existe, digamos, alguna suerte de enunciamiento de parte de la Conmebol que diga, señores, esto se ha utilizado para tal o cual efecto, para tal o cual destino, los ingresos fueron de tanto, hemos gastado esto en tal cosa, en qué sé yo, en árbitros, en no sé, en la formativa de los clubes, no sé. Lo que sí, hasta ahora no sabemos a dónde van a parar estos montos que vamos a pasar a especificar, son sumas multimillonarias. Claro, en primer lugar, las multas van desde $3.000 en adelante. Por ejemplo, Peñarol fue multado, esto el año pasado, por infringir una normativa de el largor de las banderas. ¿Te acuerdas? Ya conocemos el caso de las bengalas y compañía, una situación por la que muchos clubes paraguayos también han pasado. Temuco, que queda fuera de la Sudamericana por aquella situación de incluir de manera antirreglamentaria a un jugador que ya fue inscripto por Defensa y Justicia, también fue multado. Vos querés protestar a Conmebol, ejemplo, te multan por $3.000. Querés apelar, lo que ocurre en cualquier lugar del mundo. Por el solo hecho de apelar, $1.000. Para apelar $1.000. Para apelar $1.000. Probablemente pierdas. Bueno, entonces va a terminar pagando $4.000. Y las costas otra vez van a... Es cierto. En el caso de Temuco, las costas de los abogados de Conmebol las tuvo que pagar el club nuevamente. O sea, son pequeñas situaciones. Leíamos algunos casos de clubes que fueron sancionados porque los bancos de suplentes no estaban en la misma posición. Otros casos, como por ejemplo, que no cayó el sistema de Wi-Fi dentro de la cancha,
y por eso fue sancionado el club. Es decir, Parece. imagínate si acá en Paraguay de repente, ¿verdad? Porque sabemos cómo es ese sistema acá de comunicaciones, cae de repente uno de estos sistemas de Wi-Fi. Bueno, van a tener que sufrir las consecuencias de los clubes por la incompetencia de las compañías de telecomunicaciones, ¿verdad? Bueno, vamos a algunas situaciones para ir entendiéndonos y cerrar esta parte. $400 es el costo que debe abonar el club por una tarjeta amarilla y 1.500... Claro, aclaremos que lo que estábamos mencionando hasta ahora Claro, eran son multas. Son por multas. Sanciones. Exactamente. Ahora vamos a hablar sobre... de situaciones disciplinarias dentro del partido. Claro, lo que están recaudando en materia de tarjetas. Amarillas y rojas. Así es. $400 abona el club por una tarjeta amarilla. Bueno, para redondear todo esto, vamos a las cifras, porque hablamos de casos específicos. Este año, 2018, estamos ingresando a la etapa de semifinales en Libertadores, cuartos de final en la Copa Sudamericana. Dicho sea de paso, no tenemos a ningún equipo paraguayo en estas instancias. Ese es otro tema. Solo en multas, y esto contamos desde marzo en adelante, hablamos de Copa Libertadores desde fase de grupos y Sudamericana desde fase 1. Hablamos de $987.500. Repetimos, esto en base a lo que hemos observado y a los comunicados oficiales. Si hubo alguna cuestión que no se publicó en Conmebol, bueno, ellos sabrán. Y en Copa Sudamericana, $733.500. La suma de ambos torneos y coste, repetimos, aún no termina el año. Es más, aquí se llegan los partidos decisivos que requiere de otros cuidados y requiere de situaciones como las de Flamengo que mencionamos. La multa de Flamengo se dio este año, pero fue por una situación del año anterior en un partido definitorio, nada más y nada menos en la final. $1.721.000. Claro, insistiendo de que esto solamente corresponde a multas de la fase de grupos. Porque hubo partidos anteriores que no existen, digamos, registros de sobre eso. Esto. Bueno, a ver, 1.720.000. Cerca de $2 millones solo en multas. Solamente una multas. Fortuna. Una fortuna. Y reiterando el tema del afán recaudador de la Conmebol, lo que decíamos al principio, digamos, cómo la UEFA lo maneja de otra manera, este tipo de cuestiones, dando una simple advertencia, digamos, cuando un club es por primera vez cometedor de este tipo de faltas, ¿verdad? Bueno, casi $2 millones. Es muchísimo dinero. Ahora, de las multas... Prepárense, pasamos a las tarjetas. Y aquí otra vez hablamos de montos aproximados, pero ya les vamos a explicar por qué. $400 es la multa que paga un club por un jugador amonestado. Marco Velázquez juega en tal equipo, amonestado. El club de Marco Velázquez tiene que pagar $400. Aclaremos, estos son montos que se debitan automáticamente de los ingresos de derechos televisivos. $400 es por la tarjeta amarilla. Marco Velázquez es expulsado. El monto mínimo es $1.500. ¿Por qué hablamos de montos mínimos? Dependiendo de la gravedad de la expulsión, se puede determinar un monto mayor. Enzo Pérez fue expulsado contra Racing por la agresión, por aquel incidente que tuvo con Ricky Centurión, el jugador del equipo de Avellaneda. ¿Saben en cuánto lo multaron? $3.000. En vez de pagar $1.500, River termina pagando $3.000 por la expulsión de Enzo Pérez. No conseguimos datos precisos, pero me quiero imaginar que Felipe Melo y Daverson, que fueron expulsados jugando por Palmeiras contra Cerro Porteño, por el simple hecho de lo que ocasionaron, supongo que su club pagó mucho más. O pagó por lo menos $3.000. Pero el monto mínimo es de $1.500. En Copa... Y aclarando que los cálculos que vamos a señalar están basados en estos en 400 y en 1.500. O sea que vamos a ser generosos otra vez en los montos. Probablemente en algunas tarjetas el monto se haya incrementado. En Copa Libertadores, 467 tarjetas amarillas hasta aquí. Y 33 tarjetas rojas. Monto total de las amarillas,
$86.800 en tarjetas amarillas y $49.500 en tarjetas rojas. Bueno, ahí ya hablamos de casi $150.000 solo en amarillas y rojas en Copa Libertadores. Así es. Solo en Copa Libertadores. En Sudamericana tenemos en tarjetas amarillas 366 tarjetas y en tarjetas rojas 22 expulsiones hasta ahora en la Copa Sudamericana. Los valores: $146.400 en tarjetas amarillas y $33.000 en tarjetas rojas. Total en tarjetas de ambos torneos, sumando un poco la Libertadores con la Sudamericana. 888 tarjetas, tanto rojas como amarillas, que dan un total de $415.700. Y ese es un monto aproximado nomás. Monto aproximado, reiteramos, basado en los mínimos que están vigentes de acuerdo a la normativa de la Conmebol. Claro, porque tenés que calcular que hubo 33 rojas en Libertadores y 22 en la Sudamericana. Hablamos de más de 50 tarjetas amarillas. De rojas. Perdón, de rojas. Hicimos el cálculo, repito, en base a $1.500. Pero ¿qué pasa si de los 50, 30, por ejemplo, 30 fueron multados en $3.000? Eso no se informó. O si se informó, bueno, habría que buscar detenidamente, pero, a ver, repito, el cálculo es en base a montos mínimos, $1.500. 415.000, reitero, $415.700, que a tipo de cambio de la moneda local es unos 2.448 millones de guaraníes. 2.500 millones de guaraníes es lo que hasta ahora se recaudó en la Conmebol solamente en materia de tarjetas amarillas y rojas en las Copas Libertadores y Sudamericana. Por último, entre multas y tarjetas amarillas, en lo que va del 2018, Conmebol recaudó aproximadamente más de $2 millones. Aproximadamente, porque aquí tenemos que sumar las multas, repetimos, de la primera fase 1, fase 2, fase 3 de la Libertadores, y no tenemos datos precisos de cada tarjeta roja, pero repetimos, el mínimo es de 1.500. $2 millones solo en multas y tarjetas para un año. ¿Te parece, Marcos? ¿A dónde van a parar estos montos? ¿Qué es lo que hace la Conmebol con estos ingresos, verdad? ¿Existe alguna suerte de balance o contabilidad que muestre la Conmebol de cuál es el destino que le da a estos ingresos, a estos millonarios ingresos? ¿Por qué ese afán tan fuerte de recaudar de la Conmebol? Es como si fuese que de repente se sentaron a decir, bueno, ¿de dónde podemos sacar plata ahora? ¿Cómo podemos producir más plata para la Conmebol? Realmente llama la atención este tipo de situaciones, porque estamos hablando de dinero que sale de los clubes, ¿verdad? Y que van directamente a, no sabemos dónde, pero a la Conmebol, ¿verdad? Bueno, pregunta sin respuesta. Esperemos el final de la temporada 2018, a ver si nos encontramos con algún comunicado, con algún acto de solidaridad, por ejemplo, de Conmebol diciendo: señores, recaudamos tanto en tarjetas, en multas, este dinero lo vamos a dividir en obras sociales para los 10 países, por ejemplo. Obras deportivas, vamos a llevar a la APF, a la UF, y que cada asociación destine el dinero a escuelas de fútbol, no sé, por poner un ejemplo simplemente. No creo que eso ocurra, pero digo, con tanto dinero extra, porque quieras o no es un dinero extra, aquí no hablamos de costos fijos o de montos fijos, con tanto dinero recaudado, algo se puede hacer por el fútbol, por el desarrollo del fútbol del que tanto se habla. Por ejemplo, simplemente por citar un ejemplo. Así es. Realmente esto, como decía Federico, por citar nada más un ejemplo, puede ir al VAR, por ejemplo, para desarrollar mejor el sistema y que no sea realmente un sistema que esté cada torneo cuestionado por, digamos, las definiciones que hace o que tiene el VAR. Entonces, este dinero podía ir a desarrollar perfectamente este sistema. Bueno, dejamos de lado el tema Conmebol, pasemos a lo que ocurre en la Federación Peruana de Fútbol. Que tiene que ver con la Conmebol también. Tiene que ver y bastante, diría yo. Tiene que ver bastante. Ya lo vamos a escuchar. Vamos a hacer un bosquejo primero de nuestro entrevistado. Hablamos en esta emisión de Cifaldi Investiga con Humberto Jara,
Él es periodista peruano, periodista de investigación, no solo de temas deportivos. Entrando a repasar su biografía, investigó casos del gobierno de Alberto Fujimori, por ejemplo, en la década de los 90. Recordemos aquel que fue presidente de Perú, escritor de varios libros. Él está radicado en Lima. Escribe libros sobre temas deportivos y no tan deportivos, porque escribió uno que se llama, por ejemplo, Camino a Rusia, haciendo mención a la gran campaña de la selección de Gareca para volver después de más de 30 años a una Copa del Mundo. Bueno, Humberto Jara investiga temas relacionados y es uno de los pocos periodistas que habla libremente también sobre este tema, digo, en Perú, sobre lo relacionado a el señor Edwin Oviedo, quien es el presidente de la federación. Hace tiempo aquí en Sin Falta Investiga, no es algo nuevo, estamos mencionando cuestiones bastante irregulares que ocurren dentro de la Federación Peruana y que son avaladas de manera insólita por Conmebol. ¿Por qué Edwin Oviedo se aferra a la Federación Peruana de Fútbol? ¿Cuáles fueron las consecuencias, digamos, de la visita que hicieron Montserrat Jiménez y Gonzalo Belloso al Perú? ¿Existe alguna relación más allá de lo meramente dirigencial entre Alejandro Domínguez y el presunto criminal Edwin Oviedo? De todo esto justamente nos habla Humberto Jara, este periodista colega del Perú. Bueno, saludamos a Humberto Jara, quien está en comunicación con nosotros en esta emisión de Sin Falta Investiga. ¿Cómo estás, Humberto? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, un placer conversar con ustedes, amigos de Sin Falta Investiga. Humberto, contanos un poquito, ¿cuál es el problema que en este momento se da en la Federación Peruana de Fútbol y por qué tanta insistencia de Edwin Oviedo de continuar en el cargo? A ver, el tema se inicia en el mes de julio, cuando una investigación fiscal y policial logró determinar a través de unas escuchas telefónicas autorizadas legalmente que había una organización criminal dedicada al tráfico de influencias dentro del Poder Judicial peruano. Conforme avanzaron esas investigaciones, de pronto surgieron que en esos audios habían escuchas relacionadas directamente a Oviedo. Y el país entero pudo ver en todos los medios de comunicación cómo Oviedo tenía una relación muy cercana con un personaje llamado Antonio Camayo, que está en prisión, y un vocal de la Corte Suprema, César Inostroza, que está sindicado como jefe de esa organización. Y lo que se pudo determinar en estas escuchas y las autoridades fiscales es que Oviedo le proporcionaba dinero al vocal. Además, le había proporcionado entradas a lo largo del proceso eliminatorio a razón de 8 entradas por cada partido, es decir, 80 entradas en los 9 partidos más el repechaje con Nueva Zelanda, lo cual hacía un costo de $12,000. Humberto, para continuar con lo que nos estás relatando, tenemos la información de que en el transcurso de esta semana, el martes puntualmente, fue liberado el señor Camayo, ¿es así? La información no es que fue liberado, algunos medios de comunicación han puesto que fue liberado. El tema es así: Antonio Camayo era un testigo protegido porque al ser tomado preso y al haber sido un miembro directo de esta organización criminal, aceptó dar información. Sin embargo, en estas semanas, las fiscales que ven el caso avanzaron en esa línea y le propusieron convertirse en colaborador eficaz. ¿Esto qué significa? Que él se convierte en un testigo directo del caso a cambio de proporcionar información, pruebas, documentos y demás. En ese sentido, el día de ayer él ha sido retirado de prisión y ha pasado a una casa de seguridad con custodia policial. Desde ese lugar se está movilizando con la presencia de fiscales y de policía a los lugares o archivos de los cuales va a obtener la información documentaria que va a entregar a los fiscales. Es esa la condición actual. Una vez que haya entregado estas pruebas, Camayo quedará en libertad, pero
como testigo principal del proceso que se va a iniciar. Humberto, ¿cuál es la situación de Oviedo, digamos, en todo este proceso judicial que se está llevando adelante en la justicia peruana? ¿Cuál es la responsabilidad detectada hasta ahora de Edwin Oviedo dentro de este crimen, por llamarlo de alguna manera? Claro, Edwin Oviedo, cuando se ve implicado en todo esto y sale a luz pública, hay muchas personas que le piden la renuncia como presidente o por lo menos que pida una licencia. Él se negó a las dos cosas porque está utilizando el cargo de presidente de la Federación Peruana de Fútbol como un escudo para poder protegerse de los temas que hay. Actualmente él está haciendo materia de investigación y probablemente en una semana o unos días más ya salga una acusación desde la Fiscalía respecto a este caso. Sin embargo, Oviedo está implicado en otro proceso que viene de mucho antes, que es una acusación por crimen organizado en la azucarera Tumán, de la cual su familia y él son accionistas. Ahí lo que ha existido es un pedido el día de ayer del fiscal de esa causa para que haya una detención preventiva de 12 meses. Ese pedido del fiscal se va a tener que ver a lo más en 2 semanas porque tiene que haber la citación de un juez. Si el juez convoca esa audiencia, todos los indicios señalan que dictarían la detención preventiva de Oviedo. Humberto, ¿cuál es el sentido? ¿Puedes explicarnos en qué consiste la famosa Ley Oviedo, como la llaman en Perú? Y si es cierto que esta no sería derogada finalmente. La Ley Oviedo fue una maniobra urdida por precisamente Edwin Oviedo en el mes de diciembre. El Congreso el año pasado estaba formulando la Ley General del Deporte, una ley que no le daba un margen de acción tan libre como el que tiene actualmente Oviedo. Cuando Perú clasifica el 15 de noviembre del año pasado al Mundial, aquí se desata una fiebre tremenda y él vive un momento estelar porque había conducido la federación que después de 36 años llevaba al país al Mundial. Entonces, utilizando una campaña mediática, empezó a difundir la versión de que si esa ley general del deporte salía, la FIFA iba a desafiliar al Perú y los dejaba sin Mundial. En base a esa campaña logró, a través de congresistas oficialistas con los cuales él tiene relación, introducir un proyecto. Ese proyecto de ley, que de apenas 5 artículos, le daba total autonomía a la Federación Peruana de Fútbol. Y en la disposición final añadió, entre gallos y medianoche, una norma que dice que él podía quedarse hasta el 2020, porque su mandato concluía en octubre de este año. Él logró aprobar esa ley porque la campaña mediática era o el Mundial o esta ley. Y ahí surge la Ley Oviedo. Entonces, ahora que se ha visto las cuestiones delictivas en las que está involucrado, lo que hay es el pedido de dejar sin efecto esa ley, porque es una ley que fue pensada para él, y que él se retire de la federación y pueda dar cuenta ante la justicia por los cargos que le imputan. Humberto, ¿y cómo toma, digamos, la dirigencia de Perú, inclusive la afición peruana, de la visita de estos ejecutivos de la Conmebol? Estamos hablando de la directora jurídica Montserrat Jiménez y el director de desarrollo, el señor Gonzalo Belloso. ¿Cómo tomaron, digamos, en Perú la visita de ellos, que fueron a, en primer lugar, confirmar la idoneidad, entre comillas, para nosotros de Edwin Oviedo, y en segundo lugar a un tono amenazante, ya una intervención hasta de una suspensión, digamos, de Perú para torneos internacionales?
Sí, esa visita ha sido muy mal vista y ha dejado una pésima sensación. Primero, porque la abogada Montserrat Jiménez, en la sesión a la que acudió al Congreso en compañía de Gonzalo Belloso, lo único que hizo fue mandar el mensaje de Perú va a ser suspendido, Perú va a ser suspendido, y no salía de esto. Aparte de que se nota que es una persona sin mayores capacidades, incluso para expresar un discurso, y lo único que se limitaba era a amenazar y a tratar de difundir y de fijar la idea como si fuese un monotema de que Perú iba a ser suspendido si esa ley se tocaba. En igual medida ha estado Gonzalo Belloso, a quien además ya en una oportunidad anterior, en los primeros días del mes de agosto, se había prestado para un operativo similar cuando vino a Lima a simplemente dar su aval total a Oviedo. Esto se ha visto muy mal porque si uno ve las normas de idoneidad de la FIFA, Oviedo no debería estar ya en el cargo por disposición de la FIFA y la Conmebol no debería avalarlo, porque esas normas de idoneidad lo que están diciendo es que ni siquiera es necesaria una sentencia judicial, sino que ya el hecho de desprestigiar a la institución es una causal para dejar de pertenecer a ella. Sin embargo, a pesar de esto, estos dos personajes lo que han venido es a dar un aval público a Oviedo, no ellos como personas, porque aquí nadie los conoce y después de su actuación en la que ni siquiera tienen una capacidad argumentativa sólida, sino a utilizar el nombre Conmebol para tratar de decir la Conmebol está diciendo que van a suspender al país. Ha sido una operación mediática que no les ha resultado porque la sensación ha sido negativa. Humberto, nosotros aquí hablamos hace bastante tiempo del tema idoneidad. Nos mencionaste uno de los puntos de los cuales, o en los cuales se centraría esto de la idoneidad. ¿Qué más sabes sobre el tema? ¿Podés profundizarnos un poquito? ¿Cuáles son probablemente los aspectos que Conmebol o FIFA llevan en cuenta para decir tal o cual persona es idónea o no para ocupar un cargo? A ver, no tengo a la mano la norma específica, pero lo que señala es que si una persona, si un alto directivo o alguien que tiene un cargo de importancia en la organización, tiene un comportamiento que pone en peligro o que expone hacia la sociedad una conducta indebida que daña el prestigio institucional, ya no puede ejercer un cargo. El caso de Oviedo es nítido en ese sentido, porque la acusación que tiene como empresario es por haber sido líder de una organización criminal en la cual habrían 2 trabajadores de esa empresa que pertenecían al sindicato que fueron asesinados. Eso solo ya es gravísimo. Y luego se suma el tema de los, acá se les conoce como los audios de la corrupción, que es un tema que ha remecido y que ha dado lugar a que sean retirados de sus funciones vocales de la Corte Suprema, del Consejo Nacional de la Magistratura. El fiscal de la Nación está siendo objeto esta misma semana de un proceso en el Congreso. Tiene esa magnitud ese cargo y toda la opinión pública señala que Oviedo no debe continuar en el cargo. Esas dos cosas, si la FIFA y la Conmebol quisieran respetar las normas de idoneidad, ya tendrían que haber sido razón suficiente para que haya una intervención en la Federación Peruana de Fútbol y esté retirado él. Y no esta cosa ya de ribetes escandalosos de estar viajando desde Asunción a darle un respaldo en el propio Congreso. Actitud que además fue rechazada por varios congresistas. Humberto, ¿por qué te parece hay esta suerte de protección, digamos, de la Conmebol hacia Edwin Oviedo? ¿Qué te parece a vos que hay detrás? Las versiones con las que nosotros contamos es que aquí hay una protección que le están dando desde los que dirigen la Conmebol.
hay una relación cercana de Domínguez con Oviedo y son los intereses particulares de cada uno de ellos los que hacen que le den esta ayuda. Que Oviedo siga en el cargo le significa a la Conmebol tener un aliado, que si se va pierden este aliado. El problema es que están comprometiendo el ya discutido prestigio de la Conmebol, si es que acaso puede hablarse de prestigio, con la actuación de Oviedo, porque en algún momento, por más que el tiempo esté pasando, va a terminar en la justicia. Y en ese momento habrá que ver qué explicaciones da el señor Domínguez y estos dos que vinieron acá a Lima. Recordar un poquito cuántos años de prisión pide la Fiscalía para Edwin Oviedo, presidente de la Federación Peruana, Humberto. En el primer caso, el que tiene que ver con el crimen organizado en la empresa Tumán, el pedido es de 26 años de prisión. En el segundo caso, aún no hay acusación fiscal, pero por el delito de tráfico de influencias la prisión se mueve entre los 6 y 8 años. ¿Eso es sumatorio? No es sumatorio, pero se aplica la pena más alta. O sea, sería 26. Los 26 años. Sí. Humberto, si salimos a la calle a Perú a preguntarle a la gente, a preguntarle al futbolero por la situación del actual presidente de la federación, ¿crees que no tendría aceptación su continuidad? Si dejamos de lado estas cuestiones por las que es acusado en la actualidad. Oviedo confronta desprestigio popular enorme. La opinión pública y el aficionado al fútbol está esperando en qué momento sale del cargo o es destituido. No tiene ningún respaldo popular ni nada. El mismo día de ayer, cuando los noticieros daban cuenta de que su amigo y cómplice Antonio Camayo iba a entregar pruebas, todos los comentarios eran en qué momento se va Oviedo. Es un personaje que en las encuestas también ha perdido toda vigencia. ¿Y los clubes, digamos, los dirigentes de los clubes que dicen, hay un apoyo a Oviedo o no? El problema de la dirigencia peruana en cuanto al fútbol es también otro extremo de una crisis institucional, porque hay directivos que apoyan a Oviedo por intereses particulares y por beneficios que logran, y son muy pocos, escasos. Dos clubes grandes, Universitario y Sporting Cristal, han manifestado su rechazo a Oviedo, pero el resto de clubes está ahí en tratos, y el hombre está manejando el dinero que ingresó por lo del Mundial y todo para tratar de dar beneficios individuales a los clubes, y estos no expresan un rechazo total, ¿no? La misma figura en todos lados. Él no rindió cuentas de ese dinero a los clubes, a la federación, no presentó un balance de lo que se ganó tras la participación en Rusia. El señor Oviedo, desde el mes de enero, cuando le dieron la ley Oviedo, se comporta como si fuera un jerarca privado que no le tiene que rendir cuentas a nadie. No hay balance del Mundial, no hay cuentas de lo que se ha dado a los clubes, absolutamente nada. Y es más, la Federación Peruana de Fútbol, que tiene su propia gerencia de imagen institucional, ha contratado a una agencia de relaciones públicas externa para que le maneje toda la defensa mediática a Oviedo a partir de estos escándalos. Y eso no es función que la Federación Peruana de Fútbol deba contratar. Ese es un caso individual de Oviedo. Como ese, hay muchos otros gastos donde él no rinde cuentas a nada ni a nadie. Humberto, ¿algo más sobre el tema? ¿Alguna otra cuestión que quieras comentar antes de cerrar esta charla? Para Perú, para el fútbol peruano, es una lástima que después de la inmensa alegría de haber participado en el Mundial, después de que la FIFA haya considerado a la afición peruana como la mejor afición del Mundial,
En lugar de estar hablando de fútbol, de estar pensando en la preparación para la Copa América y en todo lo que debiera hacerse, se está hablando de cuestiones delictivas y penales. Lamentable esto. Ahora bien, es cuestión de tiempo, porque esto no va a poder durar mucho más tiempo, porque las fiscalías están avanzando en un trabajo bastante serio. Así que esperemos que en las próximas semanas el fútbol pueda volver a hablar de fútbol y la institución Federación Peruana de Fútbol recupere su lugar. Su lugar no está en las crónicas policiales, sino en las páginas deportivas de los medios, ¿no? Gracias, Humberto, por el tiempo. Te mandamos un abrazo, muchos éxitos. Igualmente para ustedes, un gusto haber conversado. Muchas gracias. Ahí teníamos al colega peruano Humberto Jara charlando con nosotros, explicando las cuestiones del caso Edwin Oviedo. Me quedo con dos puntos. Una que habla de la participación de los ejecutivos de la Conmebol, tanto de la directora jurídica Montserrat Jiménez como del director de desarrollo Gonzalo Belloso ante las autoridades peruanas, como haciendo un jaque, ¿verdad?, de que se van a quedar sin torneos internacionales. Fueron a amedrentar. Sin Sin argumentos valederos, ¿verdad? Porque inclusive lo trataba de incapaz a la misma directora jurídica de la Conmebol, la señora Montserrat Jiménez, porque no podía argumentar, digamos, esa supuesta suspensión que le daría la FIFA si es que se mantenía o si es que se derogaba la ley Oviedo en el Perú. Y el otro punto importante es que nos decía Humberto Jara, la extraña relación o protección que hay de Domínguez hacia Edwin Oviedo. Decía que hay intereses de por medio, entonces... Es un aliado, dijo. Claro, es un aliado... Un aliado político. Político, pero habría también otros intereses, que es lo que se está señalando ya a estas alturas, del por qué tanta insistencia o tanta protección por parte de Alejandro Domínguez hacia Edwin Oviedo, que a estas alturas ya está más que comprobado de que existe alguna suerte de vínculo o relación dentro de estos crímenes que se estaba citando el colega periodista. De por sí es un caso grave y no estamos de acuerdo con que una persona vinculada al fútbol reciba este tipo de denuncias. Si hablamos de idoneidad, hace rato este señor Edwin Oviedo debería estar fuera del mundo fútbol. Se habló bastante semanas atrás de un comunicado de APF en el que intimaba a Olimpia a retirar la publicidad de Apostala por algunas cuestiones que APF fue explicando justamente en el mismo comunicado. El Club Cerro Porteño también confirmó semanas atrás un contrato con esta misma empresa, con esta misma casa de apuestas. Para conocer la opinión de Olimpia vamos a hablar con el abogado del club, el señor José Montero. ¿Cómo le va, doctor? Le saluda Federico Villalba. Estamos aquí en Sin Falta Investiga con Marcos Velázquez. Gracias por atendernos. Hola Federico, ¿cómo están? Un gusto atenderle. Doctor, ¿cuál es la postura de Olimpia? ¿Cuál es el pensamiento que tiene el club con respecto a este comunicado del que hablábamos hace segundos? Sí, básicamente recibimos una nota de la APF, fecha 5 de septiembre, donde se aludía a que los sponsors que tienen la categoría de apuestas deportivas, ellos consideraban en base a un artículo del estatuto de la APF que no podían tener los clubes y que ellos debían manejarlo directamente. Hablaron de una serie de cuestiones como que la suscripción de este tipo de contratos solamente podría ser hecha por la APF en forma directa, no por los clubes. Nosotros esa nota la respondimos el 14 de septiembre, manifestando que no estábamos de acuerdo con esa interpretación. Realmente en la nota de ellos instan a no continuar la relación y indican que a partir del 2019, de enero de 2019, la única facultad a concesionar este tipo de derechos sería la APF. En primer lugar, es muy importante entender cuál es la relación contractual existente entre la empresa Daruma Sam S.A., cuyo nombre de marketing es Apostala, y
el Club Olimpia. Ambas instituciones han firmado un contrato de patrocinio, de derecho de asociación de imagen. ¿Qué quiere decir eso? El Club Olimpia, si ustedes se fijan en la camiseta, vamos a explicarlo de forma simple, tiene 7 emblemas comerciales, los cuales están tanto en la parte delantera como en la parte de atrás de la camiseta. Con todos esos emblemas comerciales tiene firmado contratos, cada uno con cada una de las empresas respectivas, de derecho de asociación de marca. ¿Qué implica eso? Que cada una de esas empresas pueden indicar que son sponsors oficiales del Club Olimpia y asimismo tienen derecho a estar en la camiseta. El club tiene básicamente varias categorías de sponsors oficiantes. Una de las principales es la que implica estar en la camiseta. Doctor Montero, sí, te escucho. ¿Cuál es el argumento, digamos, que expone, digamos, la APF para pedir, digamos, esta suspensión de este patrocinio apostal al Club Olimpia? Básicamente, ellos se amparan en el artículo 82 del estatuto, que le da a la APF los derechos de imagen de la televisación de los partidos. Estos derechos, recordemos, están concesionados a una empresa que tiene actualmente los mismos y no obstaculiza para nada la otra relación, que es la que tiene el Club Olimpia. Es un derecho de asociación de marca, porque la asociación no es con la APF, la asociación no es con el torneo, la asociación es con el club. Es simplemente indicar que la marca A es sponsor del Club Olimpia y aparece en la remera del Club Olimpia, y tanto la marca Olimpia está registrada ante la INAPI a favor del Club Olimpia y la camiseta es propiedad del club, no de la APF. Entonces ahí es donde se genera esta disquisición interpretativa y el club se ampara en cuestiones muy simples. Primero, el artículo que menciona la APF no da derecho a elegir con qué sponsor puede firmar o no el club. La restricción que existe respecto a las empresas o emblemas que pueden firmar están claramente dispuestas en la ley del deporte, y que son empresas que venden bebidas alcohólicas con más de 5,5 grados y empresas que venden productos de tabaco. Esas son las prohibiciones que están legalmente establecidas, y lo que tenga que ver con esto es una actividad económica lícita, y al contrario de lo que se ha dicho en ciertos medios, la apuesta deportiva es una actividad regulada. La empresa que es concesionaria de las apuestas deportivas lo es por una licitación que ha ganado y tiene un órgano regulador que es la CONACSAC. O sea, una actividad perfectamente lícita, y el Club Olimpia tiene todo el derecho del mundo a firmar un contrato de oficio publicitario. Es más, lo más grave de todo esto es que el Club Olimpia inició en enero del 2017 su relación comercial con esta empresa, y en julio de este año suscribió un contrato hasta finales del año 2020. Y la APF hoy en día pretende, en septiembre del 2018, indicar que el contrato que el Olimpia firmó meses antes tiene que, digamos, quedar desvinculado. Nosotros en esta nota, por tanto, respetuosamente indicamos que si se pretendía terminar con la relación contractual entre el Olimpia y esta empresa, el que solicite esto tendría que, 1, hacerse cargo de lo que el Club Olimpia tenía que cobrar. 2, hacerse cargo de la multa estipulada por rescisión en el contrato. Y 3, mantener indemne al club si recibe un reclamo del patrocinante con el que firmó el contrato. Acá son derechos establecidos previamente y se quieren una suerte de forma retroactiva de dejar sin efecto un contrato que ya se firmó previendo por un par de años a futuro. Entonces, realmente para el Club Olimpia sería un perjuicio económico demasiado importante que le obliguen por la fuerza y en base a un argumento que no tiene sustento legal terminar este contrato. Recordemos que el Olimpia, cuando empezó la actual comisión directiva en el año 2014, la remera del Club Olimpia tenía un valor comercial de casi 5 veces menos, y debido a una fuerte actividad comercial impulsada por la comisión directiva en la cabeza del presidente, se logró realmente que tenga un valor elevado hoy en día esta camiseta, que varios sponsors quieran formar parte de la misma, que paguen sumas muy importantes de dinero para ello, y echar todo eso por tierra sin un fundamento y en perjuicio del club realmente no es una posición que puede
pueda pasar ajena a lo que es la decisión, y por eso se contestó la nota indicando que no correspondía a lo solicitado. Doctor, entiendo que la primera nota, y ahí viene un poco la pregunta hace rato de las argumentaciones. La primera nota de la APF señalaba una cuestión ética, moral, de una cuestión de apuestas y compañía. Sin embargo, la APF también viene negociando, digamos, con esta misma empresa, el mismo, digamos, un patrocinio casi similar al del acuerdo entre el Olimpia y Apostala. ¿Es así, doctor? Miren, realmente vamos al trascendido y vamos al hecho, ¿verdad? Primero, el trascendido es, que yo no lo puedo confirmar, que la APF trató de negociar esto anteriormente con Apostala y no se llegó a algo. Entonces, al mismo tiempo Apostala, de hecho, antes con el Club Olimpia, porque tenemos una relación de 1 año y 10 meses con esta empresa, una relación comercial, ya había suscrito contratos y a su vez prolongó esos contratos hasta el año 2020. Entonces, no tiene sentido hacer una serie de argumentos en contra de este tipo de empresas por no estar de acuerdo por fundamentos morales o lo que fuera, o éticos, y realmente querer tomar la punta de eso. Es un contrasentido. A su vez, en la nota dirigida a nosotros hablan expresamente de las empresas de apuestas deportivas. Como es una empresa que trabaja legalmente, ¿cuál es la diferencia con los otros 6 sponsors que el Club Olimpia tiene en su camiseta o tienen los demás clubes? Si nosotros abrimos la puerta a que se regule lo que puede cobrar el club y el canal de cobro respecto a esto, básicamente podríamos sufrir las mismas consecuencias respecto a todos los otros sponsors. Actualmente el artículo 82 le da a la APF lo más importante, que es la televisación, y eso se reparte en partes iguales a todos los clubes. Podemos estar o no de acuerdo con eso. Sabemos que el Club Olimpia, así como el tradicional rival, representan mucho más que 1 entre 12. Pero esa es una cuestión estatutaria que eventualmente se podrá rever. Pero ¿por qué seguir la misma suerte con todos los demás sponsors? Es una suerte de, y sin exagerar, tratar de igualar por lo bajo o entrar en una suerte de idea un poco comunista, de decir todos los clubes cobrarán lo mismo y nosotros somos los que vamos a determinar eso. Y realmente sabemos que por una cuestión económica básica, comercial, de realidad, en redes, en seguidores y en una serie de cuestiones, la camiseta del Club Olimpia comercialmente a nivel de marketing, y acá no quiero ver ninguna susceptibilidad, pero lo que vale la comercialización de la camiseta Olimpia es distinta de la que vale otros clubes que también se encuentran en primera, pero tienen menores seguidores y menor impulso. Creo que es un hecho innegable eso, ¿eh? Doctor, ¿cómo sigue el caso? ¿Qué va a hacer Olimpia para que se resuelva esto finalmente? Nosotros en nuestra nota, y esto quiero también resaltar porque pasó un poco desapercibido, indicamos en la última parte que estamos abiertos a mantener una reunión para profundizar estos aspectos con la APF. Hasta hoy en día no hemos recibido en una disputa por este tema, por una cuestión legalmente bastante clara, y sería un perjuicio gigantesco para el Club Olimpia, que nosotros tenemos la obligación de defender los intereses del club y de sus socios. Entonces el Club Olimpia se mantiene firme en su posición, pero está dispuesto a tener un diálogo, a ver en qué puede colaborar. O sea, si yo a alguien considero que percibe buenos beneficios y hace bien los deberes a nivel de marketing para que la camiseta valga mucho, me parece que no es lo correcto tratar de golpearle o de imponerle cosas, sino más bien le puedo llamar al diálogo y decirle, ¿cómo hiciste esto? Me gustaría ir por el mismo camino. Doctor, ¿existe la posibilidad de juntarse con los otros clubes, aquellos que también están aliados comercialmente con Apostala, para presentar una nota en conjunto, para hacer algún planteamiento a la APF? Miren, sobre el punto, esto es muy importante. Nosotros firmamos el contrato hasta el 2020 antes de recibir la nota de APF, con independencia que consideremos que nuestra posición debía ser la misma, aunque hubiéramos firmado después. Pero tengo entendido por el sentido de noticias que el Club Cerro Porteño inclusive firmó el contrato después de recibir la nota con APF. Y realmente no veo una salida viable a que la APF quiera confrontar con los dos clubes que más
rédito le dan al torneo y más jugadores corren a la selección, etcétera, 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 ¿verdad? Yo creo que esto, si todos aspiramos a crecer y a construir, tendría que terminar en un diálogo donde nadie pierda y quizás todos ganen, ¿verdad? Doctor, hay en la nota de la APF dirigida al Olimpia una parte donde se habla de una suerte de incorporar a la firma de Daruma Sam, apostarla a su política de integridad y erradicación del amaño de partidos. ¿A qué se refiere realmente con esto la APF? Realmente eso hay que preguntarle a la APF, ¿verdad? Nosotros simplemente firmamos un contrato de auspicio deportivo, de asociación de marca, que nada tiene que ver con este tipo de cuestiones, y por otra parte, esto está perfectamente regulado por la FIFA. La FIFA tiene sus comisiones que se dedican a monitorear los resultados, inclusive tercerizan y contratan a empresas que a nivel mundial están verificando las apuestas y los resultados de los partidos, y si hay algún tipo de alerta de cuestiones anormales, eso salta y se efectúa una investigación, y finalmente eso puede terminar inclusive en una resolución del TAS, como ya se ha dado en el pasado. Ha ocurrido en un partido en África donde ha habido una sospecha y ha terminado con inclusive sanciones la cuestión. O sea, una cuestión está regulada por la FIFA, no es una cuestión digamos nueva ni mucho por el estilo, es cuestión de hacer un poco de research e informarse sobre eso. Doctor, ¿se puede decir que si es que el Olimpia cede, digamos, a este pedido de la APF, se podría dar una jurisprudencia muy peligrosa en cuanto a lo que es la comercialización o la sponsorización hoy día de los clubes? No solamente del Olimpia, sino de todo. Hablamos de la camiseta de cada club, ¿verdad? Del cual creo que debe haber cierta autonomía de los clubes para poder justamente recibir, y que es un ingreso legítimo con el cual uno sostiene los clubes, doctor. Sí, evidentemente ustedes saben que es una carga financiera muy pesada al mes, en especial de los clubes que contratan mayormente jugadores valiosos. Entonces es un ingreso legítimo, y yo les recalco cuál es la diferencia a nivel legal entre una empresa de apuesta deportiva, que está perfectamente regulada y tiene su ley y tiene su órgano regulador, y tiene una licitación de adjudicación, una empresa de comida rápida, una empresa de bebidas gaseosas, una entidad financiera, una empresa de telecomunicaciones, una empresa de electrodomésticos. No hay una diferencia, no hagamos diferencia donde la ley no hace por gusto particular o por una cuestión interna mal resuelta. Bueno, doctor, muchas gracias por el tiempo. ¿Algo más que quiera agregar antes de despedirlo? Nada más que nuestro análisis es técnico, se basa en lo que es la normativa aplicable, tanto a nivel de estatuto de APF como Código Civil y demás, inclusive normativas de la propia FIFA. Consideramos realmente, con mucha franqueza, que estamos en una posición correcta y que se nos está queriendo despojar de algo indebidamente, y realmente esperemos que el camino al diálogo que indicamos en la nota, de la cual ustedes tengan conocimiento, sea el que prime y no entrar en un conflicto donde realmente para el Olimpia no creo que termine mal, porque tenemos la razón jurídica. Así que esperemos que reine la armonía, que reine el sentido común, y que se llame el diálogo y se vea donde todos pueden seguir ganando. Pero nosotros no podemos permitir que el Club Olimpia pierda en esta situación sin tener argumentos legales. Nosotros nos debemos a los socios y al club, y vamos a estar luchando por lo que corresponde, pero sin una posición obtusa. Abiertos al diálogo, y esperemos que eso sea lo que prime y que se solucione por las buenas esta cuestión. Muchas gracias por el tiempo, doctor. Le mandamos un abrazo. Muchos éxitos. Un gusto. Hasta luego. Bueno, de esa manera comenzamos con el doctor José Montero, abogado del Club Olimpia. ¿Cuáles son las conclusiones que podemos sacar a partir de las declaraciones que nos brindaba el doctor Montero? Bueno, acá lo que hay que rescatar, Fede, es una cosa muy importante, y que no se ciñe solamente al Club Olimpia. Es decir, estamos hablando de la intención de la Asociación Paraguaya de Fútbol de apropiarse
prácticamente de las camisetas de los clubes, que reitero, como lo decíamos ya durante la entrevista con el doctor Montero, es de autonomía absoluta y total de los clubes. No creo que en ninguna parte del mundo, ninguna federación, ninguna asociación pueda, digamos, adueñarse de esta manera de la camiseta de los clubes y decir tal o cual empresa puede o no entrar dentro del sponsor, dentro de la sponsorización, digamos, a ese club. De hecho, es muy peligroso lo que la APF está intentando hacer acá, porque estamos hablando de, como decíamos, los ingresos genuinos y legítimos. Estaba hablando de un despojo, el término que hablaba el doctor Montero, y es algo que le afecta no solamente al Olimpia, estamos hablando de otros clubes a los cuales ya hemos conversado, ya hemos tenido también contacto, y algunos de ellos incluso dirigentes que nos mencionaron la posibilidad de entablar una demanda en contra, una demanda conjunta en contra de la APF si es que esta situación no se revierte. Hoy día estamos hablando de clubes como 3 de febrero, Cerro Porteño, que lo decía ya el propio doctor Montero, que firmó inclusive después de haber sacado este comunicado la APF, y entonces son varios los clubes que están siendo afectados por esta situación. Por otro lado, hay que señalar de que hemos tenido información muy veraz, muy cierta, de que existe una intención o una suerte de principio de negociación, digamos, de la APF con dirigentes de Apostala para tener alguna suerte de patrocinio también dentro de la APF, y que es lo que no se está pudiendo cerrar aparentemente por cuestiones raras. Aparentemente por cuestiones raras no se puede cerrar ese acuerdo entre Apostala y APF, y entonces APF recurre a esta suerte de intimidación a los clubes para que no se tenga más a esta empresa como patrocinio en las camisetas de los clubes, ¿verdad? Se habla mucho de que es un mal ejemplo el tema de las casas de apuestas, pero los grandes clubes a nivel mundial, el primer ejemplo que se me viene a la mente, el Real Madrid. No sé si hasta ahora, no recuerdo en este momento cuál es la camiseta actual. Real Madrid, último campeón de la Champions League, hasta hace unos años utilizaba como auspiciante principal el nombre de una reconocida casa de apuestas a nivel mundial. Y me parece que la FIFA nunca se metió, que la Real Federación Española nunca se metió, porque como dice Marcos, los clubes son dueños de la camiseta, es el espacio que ellos deben explotar. Es cuanto menos una cuestión muy extraña. APF habla de dar ejemplos y, sin embargo, como lo dice Marcos, y estamos seguros de eso, es información a la que accedimos, intentó negociar, no sabemos si hasta ahora, no sabemos si esto puede tener más adelante un final feliz, pero estamos seguros de que por lo menos hubo un intento de APF de negociar con Apostala, hoy en día una reconocida marca en cuanto a las apuestas en el país. Una cosita más para agregar a este punto, Federico y audiencia. No nos olvidemos de que la misma matriz del fútbol sudamericano, la CONMEBOL, la Confederación Sudamericana de Fútbol, tiene, creo que el único sponsor que ha conseguido hasta ahora el señor Alejandro Domínguez para la CONMEBOL es justamente una casa de apuesta, un casino internacional que es Bumber. Es el patrocinio o patrocinante, digamos, oficial de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Entonces, ¿de qué tipo de ética o de moral me están hablando acá o están queriendo señalarlo de la Asociación Paraguaya de Fútbol con esta cuestión de Apostala dentro de las camisetas de los clubes? Es realmente descabellado y, reitero, me parece muy peligroso, hasta una cuestión que raya lo dictatorial, digamos, sí. Si es que realmente esto se convierte en una realidad, el tema de que la APF pueda manejar los sponsors dentro de las camisetas de los clubes. Otra cuestión muy extraña, Olimpia hace más de un año tiene vínculo con Apostala, ¿por qué la nota llega ahora? La nota de APF a Olimpia se emitió hace un mes, un poquito más de un mes. Y si nos ponemos a repasar históricamente, hace más de un año vemos la marca Apostala en la camiseta Olimpia. Así es. ¿Por qué ahora recién a alguien se le ocurrió? Perdón, aquí tenemos un pequeño inconveniente. ¿Por qué? Y coincide un poco con lo que estábamos señalando de que existe una
suerte de negociación entre la APF y Apostala que no está pudiendo cerrarse por, reitero, cuestiones muy raras. Hasta ahí lo que te puedo decir, Federico. Se seguirá hablando sobre este tema. Veremos cómo termina esta novela APF Apostala, clubes del fútbol paraguayo. Llegó el momento de despedir el programa número 10 de Sin Falta Investiga. Programa cargadito, con números, con documentos, con informaciones que fuimos compartiendo. Me parece lo más importante que rescatamos a lo largo de esta horita es la entrevista que realizamos al periodista peruano Humberto Jara. Así es, y se nos fue de repente el tiempo porque justamente es muy interesante la nota con el colega peruano, pero muy importante y muy interesante todo lo que dijo respecto a esta situación que se da con el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, el señor Edwin Oviedo. Tendrá mucha vida Oviedo como presidente de la Federación Peruana de Fútbol. ¿Por qué tanto apego de parte de la Conmebol por ese cargo, por esa persona para que ocupe el cargo? Bueno, cuestiones que quedan allí flotando y que seguramente en algún momento se conseguirá o se obtendrá una respuesta con respecto a todo esto. Saludamos, ya que estamos hablando de Perú, al colega Fito Palau, quien colabora bastante con nuestra producción general. Periodista peruano, hincha de Universitario, me decían. Está siempre ahí atento a la jugada, siempre pasándonos información desde su país con respecto a esta situación, este caso que seguimos hace un tiempo importante. Ya que mencionamos en la producción general, espectacular el trabajo de Blanca Páez para que tengamos todos los datos referentes a multas, tarjetas amarillas y montos que percibe Conmebol, que ha percibido a lo largo del año. Repetimos, más de $2 millones solamente en multas y tarjetas amarillas. Demasiado dinero, nos parece. Y eso es solamente lo registrado, ¿verdad? Así es. Bueno, ¿alguna otra cuestión que quieras compartir, Marcos? Nada, seguimos también expectantes de lo que sea el desarrollo de esta Copa Paraguay, que continúa, digamos, ya en su fase clasificatoria final. Y obviamente vamos a estar señalando todos los cuestionamientos, todas las irregularidades que vayan sucediendo a lo largo y ancho de nuestro fútbol y también del fútbol continental, como siempre hemos hecho a través de Sin Falta Investiga. Suscríbanse a nuestro canal, ingresen a YouTube, Sin Falta PY, y allí están los programas anteriores. Este es el programa número 10. Hay mucha gente que por allí se prende por primera vez a esta propuesta. Bueno, es muy fácil, en un tiempito libre que tengan, empiezan a observar, a darle play a los programas anteriores. Están todos los temas, siempre relacionados a cuestiones de investigación deportiva sobre temas de la actualidad en el fútbol paraguayo y fútbol sudamericano. Así es, nos encontramos en la próxima, Fede, ¿te parece? Así es, cerramos hasta una próxima emisión de Sin Falta Investiga. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.